Venustiano Carranza era un hombre que pensaba cada movimiento antes de actuar. Siempre fue un hombre mesurado y pensativo. Pero hubo una ocasión en la que, para sorpresa de todos, hizo sentir su lado más autoritario. Todo ocurrió en 1916, en plena revolución. Villa había vuelto a la guerrilla, y Zapata continuaba con su lucha en Morelos. Por el contexto, la economía nacional estaba en quiebra. La moneda constitucionalista, la que tenía un poco más de legalidad, perdía su valor con rapidez, y los trabajadores veían cómo todo aumentaba menos su poder adquisitivo. Ante esa situación, el 22 de mayo en la Ciudad de México se declararon en huelga los electricistas, los conductores de tranvías y algunos otros sectores de la industria. Al principio el gobierno logró negociar con ellos, alcanzaron un muy pequeño aumento salarial y levantaron la huelga. La devaluación de la moneda continuó, y esa mejora se perdió en apenas semanas. Así que la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal determinó llamar por sorpresa a huelga el 30 de julio. Entre sus principales demandas estaban el pago del salario en oro, porque ese material no se devaluaba, y los comerciantes calculaban el precio de sus productos en oro. Al enterarse de esa huelga que colapsaría todos los servicios públicos, Carranza ordenó que los dirigentes fueran llevados a su presencia. Cuando los huelguistas estuvieron frente a él, don Venustiano, el siempre calmado, enfureció como pocas veces ocurrió. Insultó a los trabajadores, ordenó su arresto y que se les aplicara la ley de enero del 62. La ley de enero del 62 fue expedida por Benito Juárez en los inicios de la Segunda Intervención Francesa. Carranza la restableció al inicio de la lucha contra Huerta, para fusilar con una imagen de legalidad. Los únicos castigos bajo esa ley eran la pena de muerte y 8 años de prisión. Carranza planeaba usar la ley con la que fusilaron a Maximiliano con huelguistas. Obviamente, no era fácil aplicar la ley con trabajadores. Así que Carranza, en su cólera, expidió un decreto muy lamentable el 1 de agosto. El documento decía que se sancionaría con pena de muerte a los que incitaran la suspensión del trabajo en las fábricas destinadas a prestar servicios públicos, a los que presidieran las reuniones, a los que las defendieran, a los que dañaran la propiedad de las empresas y a los que impidieran con amenazas o violencia el restablecimiento de los servicios. Ese decreto era barbárico, cruel y un atropello al derecho de huelga que castigaba con la muerte a quienes siquiera asistieran a las reuniones donde se hablaba del tema. Aunado a eso, se acusó a los trabajadores de contrarrevolucionarios, de criminales y de conductas antipatrióticas. El 31 de julio fue ocupado por el ejército el Sindicato Mexicano de Electricistas y clausurada con violencia la Casa del Obrero Mundial. El último en hacerlo fue Victoriano Huerta. El 2 de agosto, todos los servicios fueron reanudados con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, los huelguistas fueron sometidos a consejos de guerra. Afortunadamente a nadie se le pudo aplicar ni la ley de enero del 62 ni el decreto nefasto del 1 de agosto. Así que fueron puestos en libertad con el tiempo. El único condenado a muerte fue Ernesto Velasco, pero no se cumplió el castigo. Sin embargo, estuvo preso hasta febrero de 1918. Cierto, vimos a Carranza usar métodos muy reprobables en otras ocasiones, como la emboscada a Zapata o el juicio arreglado de Felipe Ángeles, que terminó con su fusilamiento. Pero esas tácticas de muy dudosa ética fueron puestas en práctica con sus enemigos militares. Los trabajadores no eran enemigos de Carranza. De hecho, lo apoyaron en la lucha contra Villa. Llamaron a huelga como una medida desesperada ante una situación desesperada.
y Venustiano no dudó en la represión que pudo llegar a la muerte de inocentes. Ese suceso es una imborrable mancha que Venustiano Carranza llevará por siempre. Muchas gracias por ver el video. Recuerda suscribirte y dar me gusta si lo disfrutaste. Activa la campanita para que no te pierdas ningún otro. No olvides dejar un comentario. Eso me motiva para crear más y mejor contenido. Esto es Historia para qué. Hasta la próxima.